Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Los invito a que se queden hasta el final para que nos regalen su opinión frente a este videoclip que compartimos con ustedes. No se les olvide suscribirse a este canal. Recuerde apoyar la comunicación alternativa. Bienvenidos. Sobre el caso sucedido en Venezuela en materia electoral, los medios de comunicación que ya sabemos que conocemos, que están dominados por los golpistas en el mundo, buscan precisamente a interlocutores sin ninguna autoridad moral para que se refieran al caso de Venezuela, tal como este que les presentamos, y escuchen lo que dice. Realmente una vergüenza para nuestro país. Les hablo del expresidente de Colombia, Iván Duque, sin ninguna autoridad moral para hablar de democracia ni en Colombia ni en el mundo. Si recuerdas, el pasado 28 de julio, antes de que el CNE anunciara los resultados, yo ya me había anticipado también en mi cuenta de X y había dicho que el plan que estaba trazado era que el CNE, sin tener ninguna información verificable, iba a dar como ganador a Nicolás Maduro, iban a invitar a que Colombia, Brasil y México entraran a configurar un apoyo para una supuesta negociación y así poder mantener al dictador en el poder. Iván Duque, expresidente de Colombia, es de esas personas sin ninguna autoridad moral buscado por los medios de comunicación para que opinen sobre países y en temas que ellos son una vergüenza para hablarla. En Colombia sabemos que él se robó las elecciones en 2018. ¿Con qué autoridad moral habla sobre el tema de Venezuela? Hay que recordar que el Ñeñe Hernández, peligroso narcotraficante, que ellos, su partido de gobierno, el Centro Democrático y todos sus amigos alrededor, lo vendían como un ganadero cuando no era más que un narcotraficante que financió la campaña de este señor Iván Duque, que se da el lujo de hablar de narcotráfico y que además de qué papelete y de qué transparencia habla sobre las elecciones en el hermano país de Venezuela, cuando él le dio en una forma de irrespeto a nosotros como colombianos, le dio recibimiento de honores en calidad de presidente al señor Juan Guaidó, que en Colombia, aliado, por lo menos, era protegido por la banda delincuencial paramilitar Los Rastrojos. Hay muchas evidencias. Y aquí lo recibió con honores presidenciales. ¿Cómo fue elegido Juan Guaidó en Venezuela? ¿Dónde están los votos? ¿Dónde están las actas, señor Duque? Y eso, con esa narrativa, se sienten con autoridad moral para hablar de... Y lo que hacen prácticamente es desestabilizar a otras naciones. Este señor hace parte de esa banda delincuencial que en Colombia han apoyado golpe de Estado, que han promovido golpe de Estado contra Gustavo Petro, un presidente muy distinto a ellos, y se siente con esa autoridad. ¿Por qué no habla de que la mamá por lo menos es presuntamente alias la madrina, por ahí está documentado, que se robaron sumas de dinero al Tesoro Nacional? ¿Por qué no habla de eso? ¿Qué vienen a hablar de robo de elecciones este señor que en un negocio clandestino, en un negocio delincuencial con Israel, trajo el software Pegasus para manipular las elecciones en Colombia? Entonces se sienten con autoridad y estos medios macabros que los ponen a hablar como si fueran las grandes eminencias. Este señor Iván Duque, ¿qué viene a hablar de democracia? ¿Qué viene a hablar de respeto a los derechos humanos? Olvida a Dylan Cruz asesinado en su gobierno y muchos jóvenes. Porque ¿con qué autoridad pide que las fuerzas militares de Venezuela, por ejemplo, respeten a la población? Que nosotros en este canal, por supuesto, estamos de acuerdo que las fuerzas militares en ningún país del mundo, incluyendo Colombia, pueden arremeter contra la población que se levanta en protesta. Pero ¿qué autoridad tiene este señor que en el estallido social en nuestro país permitió que el SMAT, que la policía decapitara, asesinara a muchos jóvenes en Colombia? ¿Cómo le dan micrófono a un elemento de esto que no solamente es una vergüenza para nosotros por el solo hecho de haber gobernado ilícitamente, sino que no tiene ninguna autoridad? Unas personas que han hecho parte de bandas delincuenciales. ¿Con qué derecho y salen a hablar en contra de narcotráfico cuando en su gobierno el señor San Clemente era embajador de Uruguay? ¿Y quién era San Clemente?
un embajador a quien se le encontró aquí en las costeras de Bogotá, en su finca, un laboratorio donde se procesaba droga que era seguramente exportada hacia afuera del país con el consentimiento de estos señores que gobernaron a Colombia hasta el 7 de agosto de 2022 y se sienten con autoridad moral de hablar de rectitud y estos medios de comunicación realmente canalla que no sirven sino para seguir desestabilizando a la sociedad, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente americano. ¿Qué ocurrió? Tal cual, el CNE salió con unas cifras de servilleta e inmediatamente al otro día salió AMLO a reconocer a Maduro y obviamente Brasil y Colombia tuvieron que jugar una postura un poco más prudente, entre comillas, porque obviamente ante la valentía de todos los testigos de la resistencia democrática, quedó en evidencia que había un triunfo abrumador, apabullante y que quería ser desconocido por la dictadura. Después, a lo largo de esta semana, dije también que la dictadura estaba buscando manipular las actas para tratar de justificar una victoria y ustedes vieron cómo Diosdado Cabello salió a anunciar que se tardarían alrededor de 30 días en ese proceso. Y lo que dije esta mañana, pues es muy claro, lo dije también desde anoche, es que ahora lo que está buscando Maduro es crear la narrativa del tal ciberfraude, de ese ciberfascismo, para tratar de argumentar que hubo una interferencia de afuera que les ha impedido acceder a todas las actas y buscan que el Tribunal Sumiso de Justicia, no Supremo de Justicia, salga a decir que las elecciones deben anularse, de tal manera que Maduro convoque elecciones nuevamente para diciembre y salgan México, Brasil y Colombia a legitimar lo que sería este golpe a la democracia. Como esto está en este momento cocinándose, había que denunciarlo y si usted se da cuenta, nadie ha podido desmentirlo, porque en efecto vienen trabajando en eso y gran parte de la visita que hoy se quiso hacer a Chile por parte del presidente del Brasil era tratando de sumar a Chile en esa supuesta coalición de quienes quieren buscar una solución que no es otra distinta que darle oxígeno a la dictadura de Nicolás Maduro. Y lo quiero decir con claridad, Fernando, aquí solamente hay una realidad. El presidente de Venezuela, legítimo, contra todas las adversidades, se llama Edmundo Pérez. Y aquí lo único que está para negociarse es la salida de Maduro y no la permanencia de Maduro, como han buscado estos tres países. Ahí estamos viendo a un ilegítimo dando cátedra de democracia, dando cátedra de honestidad política. Habla del CNE, Tribunal Supremo de Venezuela, sumiso. Y ahí vimos el Consejo Nacional Electoral en Colombia, sí estaba sumiso a los intereses del Centro Democrático, continúa sumiso a los intereses del Centro Democrático. Evidencias claras sobre la intervención ilegal del narcotráfico en la campaña del señor Iván Duque. Un hombre que en su momento como presidente tenía toda la investidura y la protección del Estado para protegerse, vale la redundancia, de acusaciones o de señalamientos que cualquier ciudadano le puede hacer a otro ciudadano. Hoy podemos decir, ganó la presidencia como un delincuente, habla como todo un delincuente, porque se robó las elecciones. Una cosa es lo que los tribunales en Colombia, que es manejado por el señor Álvaro Uribe Vélez, que es el mentor de este señor, digan una cosa, pero el pueblo sabe, la voluntad popular sabe que él se robó las elecciones. Llegó un desconocido en Colombia, nadie lo conocía y lo montaron porque las autoridades en Colombia están al servicio del señor Álvaro Uribe Vélez, están al servicio del narcotráfico. ¿Qué era Barbosa? ¿Qué era la fiscalía de Barbosa? ¿Qué era la fiscalía de Néstor Humberto Martínez? Por eso es que estoy diciendo lo que digo. Yo no estoy en este caso defendiendo o acusando a Nicolás Maduro. Lo que estoy pidiendo es que estos medios de comunicación canalla que le hacen tanto daño al mundo, porque llegan hacia personas incautas que se dejan manipular y venden a estos señores como los grandes demócratas sin ninguna autoridad moral. Dejen de estar metiendo las narices en un país cuando ustedes no tienen la autoridad. Hablan de dictadura cuando los tuvimos que soportar casi 30 años robándose los recursos del Estado. Ahí lo estamos viendo. Sigamos escuchando a este señor que para mí es un delincuente. Aquí todos sabemos que todo lo que él, las acusaciones que él hace hacia Venezuela es lo que nos ha sobrado aquí en Colombia. Ahí vemos el caso del señor Uribe, tantas acusaciones y al fin no pasa nada. Es que volvemos al tema, Fernando. La pregunta es, ¿qué tienen que decir? A ver,
Yo veía a un Petro que siempre salía a incitar todo tipo de protestas ciudadanas sobre la base de mentiras y aquí sobre la base de la evidencia de una represión brutal contra un pueblo guarda silencio. Y guarda silencio frente a un atropello donde se limitaron todos los derechos democráticos y aún así la resistencia en Venezuela ganó las elecciones y siguen guardando silencio. En el caso de México es vergonzoso. Un presidente como López Obrador, que por años argumentaba fraudes y que llamaba también a la protesta, ahora reconoce la victoria de un dictador con un testimonio leído prácticamente en una servilleta, sin que se conocieran las actas. Y eso no le permite a él ni siquiera rasgarse las vestiduras. Y en el caso particular del Brasil, la democracia más grande, pues yo siento acá que Lula está entre el dilema de su talante democrático y el de servir a los intereses del Foro de Sao Paulo. Eso es lamentable. Entonces, no podemos permitir que tres países que se han prestado de manera connivente para darle oxígeno sean los que determinen el destino de un pueblo que ya se pronunció en las urnas. Entonces, aquí el mensaje es claro. Aquí lo único que se debe negociar son los términos de la salida de Nicolás Maduro. Usted que seguramente ha seguido juiciosamente este videoclip que estoy compartiendo con ustedes, que han visto las diapositivas que pasan en el instante de cada frase que dice este señor, ¿sienten ustedes que tiene autoridad moral para hacer señalamientos de cosas que es posible que pasen en Venezuela? El problema es que ese señor Iván Duque no tiene ninguna autoridad para incendiar a un país vecino. Es la voz menos autorizada para que estos medios de comunicación permitan que desde esas voces fraudulentas se incendien países ajenos. Y repito, no estoy haciéndole defensa aquí a ningún... El problema de Venezuela lo resuelven los venezolanos. Así como el problema en Colombia lo hemos resuelto nosotros. Yo no he visto a Nicolás Maduro pronunciarse cuando se robaron, incitando a que saliéramos a protestar, o Nicolás Maduro incitando a la fuerza pública y la fuerza militar en Colombia a la desobediencia civil para que le dieran un golpe de Estado, cuando el estallido social que este señor, que carapelá, que no es capaz de decir que hizo lo mismo o peores cosas. ¿Con qué autoridad? Yo no vi a Nicolás Maduro eso. Aquí en Colombia se dan el lujo de incitar, de provocar, de invitar a las Fuerzas Armadas de Venezuela a desobedecer el mandato constitucional. Y nos sentimos que somos un país demócrata. Y menos con estos señores. ¿Qué autoridad tiene este señor para decir que las fuerzas militares de Venezuela han irrespetado derechos humanos cuando vemos las evidencias? Más de 100 jóvenes asesinados, decapitados en Colombia, desaparecidos, torturados. Cuando el estallido social, también en 2019, cuando asesinaron a Dylan Cruz. De eso no hablan. ¿Cuál es la autoridad? Es eso lo que a mí y a este canal, nuestro canal TV, nos hace sentar una voz distinta. Aquí primero, antes de criticar, hay que tener autoridad moral. Y ninguno de estos políticos en Colombia que nos gobernaron, que son herederos del señor Álvaro Uribe Vélez y su Centro Democrático, toda esa ralea que incentivaron la violencia en Colombia, no tienen la mínima autoridad moral para hablar de lo que ocurre en Venezuela en materia de derechos humanos. No tienen nada de autoridad moral para hablar de lo que ocurre en Venezuela en materia de corrupción. Este país es corrupto. Este país, el señor Uribe, todos los funcionarios de los ministros, el que no está huyendo, está preso, si no está muerto porque era un testigo clave. Entonces, ¿cuál es la autoridad? Hablan de narcotráfico cuando la evidencia está que hasta el jefe de seguridad, el general Santoyo, jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, preso por narcotráfico en Estados Unidos, fue extraditado, creo que ya salió. Para no irnos tan lejos, el zar anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, señor Luis Moreno, ese fiscal anticorrupción, el encargado de vigilar la corrupción en Colombia, el zar de la anticorrupción, preso, extraditado hacia Estados Unidos por corrupto. Y vamos a permitir aquí que estos incendiarios estén hablando de democracia en Venezuela cuando son prácticamente los causantes de tanta segregación social, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, porque se le han prestado para el juego a quienes ya sabemos. Si le gustó este videoclip, regálenos su opinión, dele me gusta, comparta,
Suscríbase a este canal para más contenido. No olviden opinar a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Muy pronto estaré con ustedes con otro clip informativo.